Bueno, el día de hoy les voy a hablar de la subjetividad neoliberal, en buena cuenta. Y voy a proponer en realidad algo en lo que vengo trabajando últimamente. Justo acabo de terminar un texto al respecto de este tema. Está en este momento esperando por la evaluación de pares ciegos, por eso es que no lo puedo compartir. Pero es un tema que me interesa, que me parece que engloba un montón de las cosas y de las aristas que he estado investigando en los últimos tiempos y que en buena cuenta me gustaría también desarrollar a la larga, quizá para un trabajo doctoral. Entonces, en realidad un poco ustedes van a ser los primeros en escuchar esta propuesta, que se enlaza, como bien había introducido su profesor, con algunas de las cosas que ya vengo trabajando y con cosas que ustedes mismos están trabajando, entonces vamos a compartir por ahí. Lo primero, en todo caso, lo que hay que tener claro con respecto a la propuesta es que quiero entender más o menos qué le ocurre a la subjetividad en el contexto de lo que yo estoy llamando neoliberalismo digital. Si bien, digamos, tenemos ya casi 4 décadas de neoliberalismo, lo cierto es que tenemos más o menos dos de una inserción, digamos, de las tecnologías digitales que han transformado en buena cuenta este sistema económico, han optimizado algunas de sus lógicas, han variado algunas otras, y en buena cuenta ahora creo que asistimos pues a una etapa distinta, ¿no? Entonces, en este momento quiero que entiendan un poco el índice de lo que va a ser la presentación. Primero quiero hablarles de unas pistas, digamos, que nos pueden poner en camino para entender cuál es la propuesta y un poco con qué se engarza. Luego de esas pistas voy a proponerles estas 3 formas de la subjetividad neoliberal que a mí me parece que dan cuenta de lo que ocurre ahora. Estas 3 son una subjetividad a la que denomino feliz productiva, ya voy a explicarles luego de qué va. Otra subjetividad que es precarizada y contraempática, y finalmente una subjetividad extasiada mercantilizada, que justamente sería además la que conectaría con, digamos, mucho más con este escenario digital, con este escenario, digamos, de los soportes y de nuestros medios. Entonces, esos van a ser los 4 puntos. La presentación tiene una suerte de índice en la parte de abajo. Ustedes van a poder ver todo el tiempo en la parte de abajo, va a estar seleccionado, va a estar sombreado la parte en la que estamos, de manera de que se ubican a lo largo de la presentación. Bueno, empezamos con esto a lo que denomino pistas para una subjetividad neoliberal. Al respecto, yo creo que si bien ahora en los últimos años, ya en las últimas 2 décadas, abundan entradas y análisis de distintos ángulos sobre lo que viene ocurriendo con el neoliberalismo digital, a mí me interesó recoger un poco 3 ideas muy anteriores a todos estos estallidos. Ideas que sospecharon, digamos, con mucha lucidez, un poco el mundo que se venía. Y lo vieron muy temprano. Voy a detallarlas, pero para que vayamos entrando en discusión, las ideas a las que me refiero son, primero, a lo que ocurre con las operaciones económicas y la idea de la lógica del hombre como un recurso de sí mismo. Luego, otra cosa que caracteriza, digamos, la subjetividad de las últimas décadas es que funcionan principalmente sobre la subjetividad. Justamente la subjetividad es el eje del capitalismo contemporáneo. Y finalmente la idea de que el funcionamiento, sobre todo los mecanismos de control, es un funcionamiento que opera de manera abierta, constante y total. El poder, digamos, opera ahora de esa manera. Entonces, para entender un poco cómo se moldea y cómo se delinea esta subjetividad de lo neoliberal, creo que son 3 puntos de entrada vitales. El hombre como recurso de sí, la subjetividad colocada en el centro de las operaciones económicas del capitalismo y la idea del poder funcionando de manera abierta, constante, transparente y total. Estas ideas, en realidad, como les digo, fueron planteadas de forma muy temprana. ¿Por quiénes y por qué digo que de forma muy temprana? Porque esta idea del hombre empresa en sí mismo, que propone Michel Foucault, la va a soltar a 5 años de que empiece el modelo neoliberal. En buena cuenta, Michel Foucault, que bueno, es el filósofo del poder, digamos,
él ha tenido en su obra, tuvo su obra distintas etapas y distintas, digamos, aproximaciones. Tiene una etapa arqueológica, que es una primera etapa, la etapa de las palabras y las cosas, vamos ahora de él. Luego tiene una etapa que es más genealógica, donde, digamos, se enfoca en el tema del poder, es la etapa que lo lleva a estos planteamientos, entre otras cosas, por ejemplo, los regímenes disciplinares y la idea de la sociedad disciplinar en Foucault. Pero el último Foucault, digamos, el Foucault de unos cursos que él dicta en el Collège de France, que en realidad no llegan necesariamente a cojar en obras muy reconocibles, pero sí en estos cursos que por sí mismos son grandes obras, ese último Foucault se preocupó por el biopoder, y entre otras cosas por conceptos como el de gubernamentalidad y justamente cómo es que, digamos, los sistemas del poder operan a nivel, digamos, de la propia constitución de los sujetos. Como parte de esa última etapa, en un libro que se llama El nacimiento de la biopolítica, como digo, años 70, finales de los 70, Foucault va a plantear que el modelo económico de ese momento, el modelo neoliberal, diseña un nuevo Homo economicus. Y este Homo economicus Foucault lo caracteriza como un hombre empresa en sí mismo. Es interesante porque esa es la idea del hombre que se asume como recurso de sí para responderle a un entorno económico que sé que ustedes han venido estudiando en este curso, es el neoliberal, en el cual pues cada quien responde, digamos, con su pañuelo y cada quien de alguna manera es responsable, entre comillas, de sus propias performances económicas y por ende cómo se integra a una sociedad cada vez más privatizada, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente interesante cómo es que Foucault en realidad va a plantear esto, repito, pocos años después de que empezara el cruento y violento experimento neoliberal con las dictaduras de Chile y Argentina, ¿no? Esta idea del hombre empresa en sí mismo es pues este culto que vendría y después se convierte en parte del culto de nuestra cultura y de la cultura capitalista actual al emprendimiento, a la idea del self-made man, y que se condice, como digo, con la privatización de todos los espacios de lo social. Entonces, muy temprano, en los 70 ya Foucault empezaba a hablar de este perfil, digamos, de esta subjetividad que moldea el sistema. Otra idea, la segunda idea, corresponde también a alguien que empezó a proponer esto muy temprano en los 70, y es Félix Guattari. Guattari es en realidad el coautor, junto con Deleuze que lo han leído ustedes, de, bueno, grandes obras, ¿no? Como el Antiedipo o Mil Mesetas, que son, digamos, esta gran colección, este gran par de libros de capitalismo y esquizofrenia. Pero Guattari por sí mismo también tiene una cantidad de obra monumental al respecto de lo que venía pasando, digamos, y desde muy temprano hay unas obras que están en la década de los 70, o la revolución molecular, por ejemplo, o obras que también oscilan, digamos, muy temprano, o que se componen con textos que son, digamos, tempranos para el desarrollo neoliberal. Guattari va a ser, digamos, en sí mismo un tipo bastante visionario y lúcido con respecto a cómo iba a derivar o a qué iba a pasar con el sistema capitalista, digamos, post-68, ¿no? Post-mayo del 68. Y en buena cuenta, post-medidas neoliberales, ¿no? Del 73 en adelante. Yo creo que hay dos libros muy interesantes de él, como digo, bueno, uno es La Revolución Molecular, y otro es un libro que él escribe, que en realidad es un libro conformado, más bien de escritos e intervenciones de él, que se llama Micropolíticas, fotografías del deseo. Bueno, lo recopila de alguna manera, lo edita Sueli Rolnik, la filósofa brasilera, y hay otro que se llama Plan sobre el Planeta, que justamente en ese libro él propone este término capitalismo mundial integrado, ¿no? Que ya estaba dando vueltas. Bueno, en este libro, Plan sobre el Planeta, se aboca a este capitalismo mundial integrado. Como digo, son planteamientos que no pasaron del 80 más o menos, y que ya hablaban de este capitalismo mundial integrado que iba a ser uno que iba a integrar a todos los países y les iba a otorgar, digamos, un rol a todos los países, incluso los que estaban fuera de las esferas de producción capitalista, digamos, hegemónica tradicional,
En buena cuenta, uno puede pensar, por ejemplo, en el consenso de Washington, ¿no? Y el lugar que le otorga el modelo neoliberal a los países en vías de desarrollo, nuevamente entre comillas, desarrollo, en busca del desarrollo perdido. En fin, bueno, la cuestión es que este capitalismo mundial integrado que Guattari plantea en los 70 era uno que él veía venir, entre otras cosas, con una integración de todos los países. Era un capitalismo donde la fuerza de producción mayor, decía Guattari, iba a estar del lado de la producción de la subjetividad. Incluso llega a decir algo así como que la mayor fuente de producción de plusvalía, digamos, iba a ser el trabajo de la subjetividad. No el trabajo ya ni siquiera del valor mercantil ni nada, sino que operar sobre la subjetividad de los sujetos, por ahí va a venir, digamos, el eje central de la plusvalía y del desarrollo económico del sistema capitalista. Evidentemente, con los años, bueno, se le puede dar la razón a Guattari con esto, incluso hay autores que han continuado un poco esta lógica, ¿no? Hoy en día hay toda una discusión muy numerosa con respecto a un concepto que es el de semiocapitalismo, por ejemplo, que fue planteado por Pifo Berardi, Franco Berardi, que es un filósofo italiano vivo todavía, muy de moda en muchos círculos en realidad. Y en buena cuenta, pues toda esta discusión en torno al capitalismo cognitivo tiene que ver con esto, una producción de signos, una producción de símbolos como, digamos, eje de las operaciones económicas y además que operan directamente sobre la subjetividad de los sujetos. Bueno, lo cierto es que para Guattari, pues la subjetividad va a ser el eje de este capitalismo mundial integrado y también va a ser aquel que va a articular, bueno, todas las realidades, como les decía, todos los países. Pero otra cosa que va a articular son las macropolíticas con lo que él denomina micropolítica. Las macropolíticas se corresponden al sistema en sí, cómo opera y cómo funciona y cómo, digamos, legisla o no legisla en torno a ciertas cosas. Y las micropolíticas son aquellas que más bien operan sobre los sujetos, ¿no? Y operan y justamente moldean la subjetividad. Esas micropolíticas también son las que ofrecen espacios de resistencia y justamente son las que ofrecen espacios, pues, por decirlo de alguna manera, lucha o cuestionamiento. Justamente la revolución molecular que plantea va en esa dirección, precisamente. Y bueno, otra cosa interesante es que, claro, este capitalismo mundial integrado, que en buena cuenta ya es algo que incluso se ve desde el Antiedipo, que es un libro del 72, 73, y que, bueno, también desarrollan de luego Guattari en Mesetas, esta idea de que el capitalismo es una máquina de recaptura y de reterritorialización. O sea, la belleza siniestra, digamos, del capitalismo, la genialidad macabra de este sistema, es que en lugar de anteponerse y combatir todo aquello que le hace daño, consigue meterlo a su lógica, consigue de alguna manera recapturarlo y neutralizarlo y convertirlo más bien en parte de sí. Y además que, bueno, funciona con ciertas axiomáticas propias, ¿no? El sistema en buena cuenta, pues, digamos, el capitalismo tiene un funcionamiento bien axiomático en muchos sentidos. Un axioma es algo que, digamos, está planteado, pero no puede de alguna manera contrastarse o no puede de alguna manera cuestionarse, ¿no? Y nuestro sistema capitalista neoliberal está lleno de eso, ¿no? Desde cosas muy básicas, ¿no? La idea del éxito es tener plata, ¿no? ¿Quién dice? Pero bueno, es un axioma, la idea de ser mejor es estar más preparado, capacitado, listo, la idea de que no puedes perder tiempo es improductivo, ¿no? Si ustedes se entregan a la universidad 2 años después porque se fueron de mochilero, probablemente sus papás levanten la ceja, porque no es, pues, parte de la axiomática capitalista, ¿no? Cosas tan básicas como que todos tenemos derecho, pues, a la propiedad, ¿no? Y dice, ¿por qué? Digamos, viene de la lógica liberal, obviamente estoy siendo digamos, cuestionador en términos casi caricaturescos, pero es cierto, o sea, al final hay axiomas ahí. Por ejemplo, Proudhon, ¿no? El gran texto de las bases, digamos, del pensamiento anarquista, justamente es un cuestionamiento a esa idea de la propiedad privada. En fin, pero este capitalismo que van a plantear de Leo Guattari y que en buena cuenta es el que Guattari toma para después proponer su capitalismo mundial integrado, es muy axiomático en ese sentido. Y por otro lado, como digo, tiene todas estas cuestiones que integran, pero más importante que todo eso, es un capitalismo que opera sobre la subjetividad, que es su santo factorum, así, lo más importante, la médula ósea, o como siempre digo, la presa de su caldo es la subjetividad. Y finalmente,
Otra idea que me parece que nos da pistas para entender cómo es que se opera sobre la subjetividad neoliberal es esta idea de que los funcionamientos del poder son constantes, totales y abiertos. Y ustedes justamente acaban de leer el texto que creo ilustra de una manera brillante y mejor que nada esta idea, que es precisamente el de la sociedad del control, que es una idea que Deleuze va a plantear a comienzos de los 90. Como les decía, fue Foucault el que plantea esta noción de las sociedades disciplinares, pero va a ser Deleuze el que va a llevar, digamos, esta analítica un poco más allá y va a continuar hacia un capitalismo que venía, que era distinto, y que en buena cuenta determinaba este tipo de sociedades distintas que él denominó como sociedades del control. Foucault, hay que decirlo, en un momento llega a expresar esta idea del siglo será deleuziano, ¿no? Porque veía, y desde el planteamiento del antiedipo sobre todo, que las lógicas que estaba describiendo Deleuze en buena cuenta iban a, digamos, ser aquellas que iban a servir para primero entender y luego, bueno, de intentar desarmar el poder y la estructura capitalista que venía. Irónicamente, las críticas a Deleuze y a mucho de la onda postestructuralista en general son que, bueno, tú has dado toda esta descripción, en realidad estás prácticamente legitimando el funcionamiento capitalista, ¿no? Es una crítica que hace Slavoj Žižek, por ejemplo, en su libro sobre Deleuze, que en realidad más termina como legitimando todo este aparato, pero me gusta rescatar esta idea precisamente Foucaultiana, más bien son cajas de herramientas, ¿no? Foucault decía que la idea de las teorías es que sean cajas de herramientas y que ya vea uno cómo opera con ellas, ¿no? Y en buena cuenta yo creo que los conceptos y la óptica de estos autores, Guattari, Deleuze, todo el pensamiento post-68, Hart, Negri, en fin, todos los que vienen, dan cajas de herramientas, dan herramientas para entender primero, describir, acompañar las mutaciones del capitalismo y a partir de eso desarmarlas. Bueno, en buena cuenta, para entrar ya un poco más en carne sobre esto de la sociedad del control, hay que entender que lo que va a pasar con la sociedad del control no es que ya reemplazó a la sociedad disciplinar, no es que ya se acabó la sociedad disciplinar de Foucault, que bien, gracias y ya está, y ahora ya estamos en el control. No, efectivamente estamos en una transición, probablemente un hecho tan determinante como el de esta pandemia va a implicar algún tipo de transición dentro de esta gran transición que ya tenemos, va a implicar algún giro, algún cambio, pero en buena cuenta seguimos con algunas dinámicas de la sociedad disciplinar que planteó Foucault y estamos pasando a esta sociedad del control deleuziana. Para resumirlo, no tengo muy en claro si han trabajado Foucault, pero para intentar hacer un resumen completamente reduccionista, pero práctico. Para Foucault la modernidad funcionaba pues con instituciones sociales que disciplinaban a los sujetos, ¿no? Eran instituciones que tenían sus propias lógicas, operaban, digamos, incluso en determinados espacios, en determinados territorios, y donde el sujeto empezaba procesos, digamos, de normalización, ¿no? Es cada una de estas instituciones sociales determinaba qué es normal, anormal, etcétera, establecía un proceso, el sujeto entraba a un proceso, terminaba ese proceso y luego empezaba en otra institución disciplinar otro proceso, ¿no? ¿Cuáles eran? En resumidas cuentas, bueno, la escuela, la fábrica, el cuartel, el hospital, ¿no? Y en buena cuenta, el aparato educativo, bueno, la prisión, en fin, el manicomio. Para que lo tengan un poco esquemático, ¿no? Uno nace, entra a la familia, en la familia, bueno, eres socializado y normalizado, una cuestión básica, no hay todo un conocimiento científico que determina si estás teniendo un desarrollo normal o anormal, te corrigen, viene el médico, te corrige, etc. Terminas tu periodo en la escuela, ya eres un pequeño ser humano, ya puedes comer, hablar, decir lo que sientes, etc. Te meten a la escuela, ¿no? Todo el aparato escolar, 11 años, ¿no? De disciplina, ahora te enseñan que hay otras autoridades, te enseñan que hay una cosa llamada país, te enseñan que hay una cosa llamada profesor, una cosa llamada horarios, etcétera, se te normaliza, se te disciplina y luego se te mete o al cuartel o a la fábrica, ¿no? Que la fábrica bien puede representar todo el aparato productivo y el cuartel todo el aparato militar, ¿no? Y ahí, bueno, se te recontradisciplina para que produzcas y así sucesivamente, ¿no? Y hay aparte otras instituciones que tienen esa misma lógica. El hospital, que podría representar al aparato médico, si tú estás, digamos, anormal en términos físicos de bienestar,
el aparato médico te toma, empiezas tu proceso desde cero, te normaliza y vuelves a producir. Si rompiste la ley, etcétera, te volviste anormal, legal, ya muy lanza, pues, ¿no? Algo ilegal, el aparato de la prisión agarra, te corrige, te controla y te reinserta a la sociedad para que sigas produciendo, y el manicomio funciona similar. Y un poco, bueno, Foucault estructura un poco esta lógica de una sociedad disciplinar. Repito, es un resumen completamente, digamos, casi burdo y simplista, pero más o menos para que se den una idea, si en caso no lo conocen. Lo que les voy a decir es, ok, esta sociedad funcionó bien, este siglo XX más o menos describe un poco lo que ocurre, pero estamos, lo dice en el 90, 1990, pero estamos abordando otro tipo de sociedad. Y la sociedad que ve venir Deleuze es una sociedad más bien donde estos mecanismos de control no es que desaparezcan, ni que se vuelvan más laxos o más sencillos, o que presionen menos al sujeto, ¿no? Todo lo contrario. Van a ser más afinados y por ende van a operar con mucha más efectividad, van a ser, digamos, más soft, pero en realidad dentro de ese aparente aspecto soft van a poder cumplir mucho mejor su labor, digamos, de todavía amoldar al poder a los sujetos. En buena cuenta, para decirlo muy rápido, de tener estos procesos, digamos, cerrados institucionales, pasamos a tener procesos que están dados en la sociedad todo el tiempo de manera constante, abiertos, como digo, constantes y totales. Por ejemplo, ¿no? Ya no está el capataz en la empresa que te agarraba pues a latigazos y miraba que cumplieras y que te disciplinaras, sino que ahora pues ponen tu carita, ¿no? Ahí con una frase que dice trabajador del mes y se te da un bono, ¿no? Y todo el mundo se autoexplota. O en todo caso, ¿no? Acuérdense del self-made man, ¿no? Ahora puedes ser tu jefe, ¿no? Y toda esta idea de ser freelance, cuando en realidad un freelance, pues, precarización del trabajo, o como dicen ahora, uberización de la economía, ¿no? No hay planilla, pues no hay legislación, a las 2 de la mañana sigues chambeando, no ya no tienes horarios, además, lo que ha hecho la pandemia, por ejemplo, con todos los que nos estamos reinventando como pequeños empresarios de nosotros mismos, es que ya ni siquiera hay espacio de trabajo, entonces uno trabaja todo el día, ¿no? Constancia, en fin, y las tecnologías ayudan a que te autoexplotes con más efectividad. O, por ejemplo, ¿no? Ya no es el aparato educativo cerrado de primaria, universidad se acabó, sino que ahora el sistema te dice educación continua, ¿no? Y tienes que seguir pagando toda tu vida y capacitarte porque si no te quedas sin chamba. O, por ejemplo, ¿no? Ya no solamente vas al hospital cuando te enfermas, ¿no? Ahora tienes que tener un way of life saludable, ¿no? Y un estilo de vida saludable constante y perenne, y todo el tiempo se te está disciplinando para el consumo, pero tú te sientes más libre. En buena cuenta, es un poco la forma de operar de estas sociedades del control por ese lado, digamos. Y además, otra de las características que ve Deleuze con total suspicacia es que las máquinas analógicas, o las máquinas analógicas, que son las máquinas del entorno disciplinar por excelencia, esto lo han leído ustedes, van a ser reemplazadas por máquinas informáticas. Y a mí me parece interesante, muy interesante ese texto, ustedes ya lo deben haber visto, cuando habla del rol de la cifra, ¿no? Cómo es que el número en la sociedad disciplinar es el número serial, o sea, el número que te ordena, ¿no? Acuérdense del video de Pink Floyd, ¿no? Another Brick in the Wall, estás con tu número de serie pues, en la cabeza, es un número de serialización. En cambio, en la sociedad del control ya no es ese número de la producción en serie, sino que es el número del acceso, el número de la contraseña. Es el número del bot de paz, como dice en francés, que es la palabra del pase, justamente, ¿no? El pase a cierta información, etcétera. Todos tenemos nuestros perfiles con nuestras contraseñas, que son bancos de información para el mercado, ¿no? Ya Pablo Civil habla de eso y sobre eso vamos a regresar después. Pero entonces, en buena cuenta, repito, para continuar con la idea, estas son, digamos, 3 pistas que a mí me interesa rastrear, y como digo, muy tempranas, de los 70s, comienzo de los 80s en algún caso, y lo de Deleuze, a pesar de que ve muy bien la sociedad que viene, es de 1990. Son 3 ideas que a mí me parece que nos dan unas pistas para entender lo que pasa con la subjetividad, digamos, neoliberal. Y ahora viene mi propuesta. En base a estas, o sea, rastreando estas pistas, yo creo que existen 3 formas de esta subjetividad neoliberal hoy en día, que son las siguientes. Una subjetividad feliz productiva que tiene que ver con la lógica socioeconómica, ya voy a explicarla, obviamente. La subjetividad precarizada contraempática, que tiene que ver con una lógica sociopolítica. Y
finalmente una subjetividad extasiada, mercantilizada, que tiene que ver con una lógica sociotecnológica, ¿vale? La cacofonía. Bueno, evidentemente no estamos hablando pues de subjetividad solamente para mencionarlo en términos de subjetivo objetivo, sino más bien, y por si acaso, si bien yo estoy rastreando esto de la subjetividad neoliberal a estas tres ideas, hay que decir que la discusión de la subjetividad tiene larguísima data y hay gente que incluso rastrea los rollos de subjetividad hasta Descartes, en fin. No, en mi caso me interesan estas tres ideas porque, digamos, refieren precisamente al sistema neoliberal. Bueno, simplemente para mencionar eso. ¿Por qué digo que la primera tiene una lógica socioeconómica? Porque tiene que ver con cómo se inserta, digamos, digamos la lógica de la economía en el hacer social. Lo siguiente digo que es sociopolítica porque más bien el sistema económico del neoliberalismo transforma la sociedad y, digamos, ciertas dinámicas políticas dentro de ella, y pues, nuevamente todo desde la subjetividad. Y extasiada, mercantilizada, porque es precisamente la tecnología lo que va a operar. En realidad, quizás nos detengamos un poco más en esa tercera, es en buena cuenta por ahí, por donde fue mi libro de hace un par de años, y el otro texto que también le hice llegar a su profesor, que es un texto más corto, un poco va por esa línea, ¿no? Las otras dos las vengo desarrollando, como les digo, son cosas que estoy trabajando en este momento y que además van a constituir un trabajo, como les mencionaba, doctoral en el futuro muy próximo. Bueno, empezamos con la subjetividad feliz productiva, a lo que llamo subjetividad feliz productiva. Para entender un poco esto es, ok, ¿cómo hace el sistema para que uno se autoexplote, pero en las condiciones de autoexplotación que nos da el sistema neoliberal, que son alucinantes, porque en realidad uno se levanta de su cama, se mete hora y media o 2 horas al tráfico para llegar a encerrarse 8 horas en un cubículo, salir 2 horas de nuevo al tráfico, regresar en las noches a la casa con el cerebro hecho puré e intentar tener alguna vida el fin de semana donde en realidad lo que hacemos es endeudarnos más o ir a consumir todo lo que hemos ganado en, digamos, en toda una arquitectónica de consumo dispuesta para nosotros. Ahora, bueno, eso con la pandemia evidentemente ha cambiado un poco. Ahora más bien lo que hacemos es, como digo, ni horarios de producción, ni descanso muy claros, y además el consumo se hace a través de la pantalla. Evidentemente uno hace esto por necesidad, está claro. Pero ¿cómo es que se hace para que, digamos, de alguna manera a nivel subjetivo la gente pueda lidiar con esta cuestión? Y puede, para muchos sea incluso lo deseable, ¿no? Porque, claro, uno puede decir, ok, yo lo hago porque necesito, pues, ganarme los frijoles, y no es que gane mucho, etcétera, pero salvadas las distancias, es la misma vida de un gerente que gana un soldazo, y que, perfecto, no tiene que luchar por los frijoles necesariamente, o sea, no es que tenga la necesidad, digamos, imperiosa de que va a morir de hambre, pero para sus lógicas de consumo esto, digamos, tiene un ingreso, pero por otro lado es que está contento con esa forma de vida. En buena cuenta el sistema ha vendido esa forma de vida como algo deseable. Entonces un poco digo que es una subjetividad feliz productiva porque quiero ver cómo se opera en ese sentido, cómo es que esto es posible, de alguna manera, y cómo se ha vuelto deseable. Entonces, para decirlo de otra manera, es cómo es que se vuelve satisfactoria esta autoexplotación. En ese sentido, además, esta misma subjetividad feliz productiva va a actuar sobre la precarización generalizada. ¿Por qué? Porque si, como ustedes ya bien saben, una de las dinámicas del neoliberalismo es que se privatiza todo y se precarizan muchos servicios públicos, en fin, y se precariza en general todo el tejido social. Pero uno surfea eso con cierta satisfacción, ¿no? Y uno encuentra determinado logro en poder comprarse algo que no podía comprarse antes o poder consumir más. Hoy en día, pues en alguna época, la mayoría de edad te hacías, digamos, un hombre de la tribu cuando matabas a un animal, ¿no? En otro contexto, cuando te volvías el ciudadano ilustrado de la razón. Ahora en nuestro mundo te dan una tarjeta de crédito y eres adulto, pues bienvenido a la adultez y a la deuda. En ese sentido, esta dinámica o esta cara de la subjetividad neoliberal creo que nos permite lidiar con esa precarización generalizada. En buena cuenta, convertir esta autoexplotación en algo satisfactorio conecta con convertir la angustia también general de vivir en un entorno precarizado y de lidiar con estas rutinas que son ciertamente dramáticas, las que tenemos. Uno
está, digamos, luchando por tener un mundo interno saludable. Hay toda una bibliografía inacabable sobre los efectos en la salud mental que tiene el neoliberalismo, precisamente. Pero bueno, en buena cuenta, justamente operar con esta subjetividad feliz productiva tiene que ver con transformar a esta angustia en qué? En algo personal o en algo evitable, en algo tolerable o digerible de alguna manera, o en una cosa de perspectiva, ¿no? Depende de cómo veas las cosas. O una cosa de percepción o perspectiva, ¿cómo lo percibes tú, no? Porque también hay una cara buena en todo esto, obviamente, o al menos es lo que nos dice. Y en buena cuenta, pues, ¿qué tipo de cosas creo que conforman o ayudan a conformar esta subjetividad feliz productiva? Bueno, a mí no me sorprende que vivamos en un contexto en el que la autoayuda esté tan en boga, por ejemplo. La autoayuda es un dispositivo alucinante para que la gente pueda lidiar con estas dinámicas. Y además hay toda una operación sobre la idea de la felicidad. Es una cultura que está obligada a ser feliz o que te obliga a ser feliz. Sara Ahmed tiene un libro muy simpático que se llama, el año pasado creo que lo tradujeron al español, o hace un par de años máximo, se llama La promesa de la felicidad, justamente, que en buena cuenta analiza este mandato de ser feliz pues, en nuestra cultura, ¿no? Y de la cultura contemporánea. En buena cuenta, lo que hace ese sistema con esta lógica es que esa angustia te vende la producción y el consumismo como una suerte de realización, ¿no? Uno es feliz consumiendo, viajando, gastando en las líneas axiomáticas en las que dice el propio capitalismo. Y ahí está su espacio de realización, ¿no? Esa angustia de la precarización justamente queda paliada, digamos, por realización y felicidad, ¿no? En esa línea, yo creo que el sistema actual ha hecho que aparezcan casi como neoreligiones laicas que también operan y también moldean esta subjetividad feliz productiva, y está pues todo lo que les menciono, ¿no? De este mandato de la felicidad, esta autoayuda empresarial, ¿no? De tono, digamos, superacional siempre, ¿no? Toda esta cultura del optimismo, todas las fórmulas neomísticas que hay ahora, en buena cuenta, ¿no? Ronald Parser causó cierta polémica, es un autor británico que hace un par de años publica un libro que se llama McMindfulness, que es un mix entre McDonald's y Mindfulness, ¿no? Y que habla de cómo en realidad el mindfulness pues, lo que hace es hacer que tu trabajador esté más tranquilo, ¿no? Flaco, mira, tranquilo, puedes hacer yoga en la empresa, hay espacios para que descanses, todo es una cosa de percepción, hay ciertos manuales, cómo lidiar, hay esta yoga empresarial, niño. Entonces, claro, en buena cuenta, la propuesta de Parser era, y por eso causó polémica, que en buena cuenta estos son dispositivos para que la gente siga feliz, no se conflictúe y pueda seguir produciendo y rindiendo. Eh, no habría que asumir, ¿no? Y no habría, nunca hay que ser determinista, pues, ¿no? De hecho, hay gente a la que le puede ayudar, ¿no? Toda esta cultura del coaching, por ejemplo, tiene que ver con eso. Puede haber dinámicas o puede haber espacios de eso que te ayuden, sí, nadie dice que no, pero en principio, cómo funciona para el sistema y cómo funciona para la estructura y para lo que nos interesa a nosotros aquí, cómo funciona para la subjetividad neoliberal, pues haciendo que todas las angustias que te genera la precarización del propio sistema pasen por lejía, digamos, y puedas tú seguir produciendo tranquilo. Remedios Zafra tiene un libro que se llama El entusiasmo, que se los recomiendo, que justamente habla en las industrias culturales, cómo es que esta onda de sí, producimos por entusiasmo, casi de manera voluntaria, etcétera, y al final no se termina explotando. Y bueno, hay otro libro bien simpático también en esa línea, Happycracia, que es el gobierno de la felicidad. Pero bueno, en buena cuenta, primera dimensión de la subjetividad neoliberal, esta subjetividad feliz productiva. Te adormecen ahí con estos nuevos discursos para que sigas produciendo tranquilo y no caigas en la crisis existencial que debería generar quizá un sistema y sus dinámicas como las que tenemos. El correlato de esto, por eso decía que eso es económica, ¿no? Porque tiene que ver cómo entran estas dinámicas de la economía en lo social. Pero la segunda cara de la subjetividad neoliberal, creo yo, que es la precarizada contraempática, sí tiene que ver ya con las implicancias sociopolíticas del sistema económico. Y a esa vamos a ir en este momento. ¿Cuáles serían las dinámicas de esta subjetividad precarizada contraempática? Bueno, en primer lugar, que la lógica central de esta cultura es la competencia para adquirir, competencia para acceder, competencia
como mandato, y para lo cual tú necesitas una optimización productiva constante. En buena cuenta, esto se condice pues directamente con esta idea del self-made man, ¿no? Con este hombre en sí mismo, o recurso de sí mismo, o empresa en sí mismo, que ya estábamos rastreando en Foucault, y que bueno, tiene que ver con la dinámica de que todo depende al final de tu capacidad de acceso. ¿No? Si algo hace el sistema neoliberal, y esta pandemia nos lo ha espetado en la cara de mil maneras, es poner esta lógica de que tú eres tu destino, tú eres el amo y el capitán de lo que te pase, y si pides algo al Estado eres, no sé, pues un populista, que dependiente, o como, digamos, ciertos sectores de nuestra sociedad no escatiman, ¿no? Te rojetean, te rotean, hablas del Estado velasquista, en fin, de todo. Pero, en buena cuenta, el sistema neoliberal sí es un sistema que al privatizar o tener la lógica de lo privado para casi todo lo público, tiene que ver con esta cuestión de la capacidad de acceso. En buena cuenta, es justamente esa lógica de privatización la que supone una precarización de todo ese tejido, ¿no? Eh, y, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Dos cosas. Por un lado, que los otros terminan siendo amenaza o competencia de uno, y eso erosiona también el vínculo social. Y de pasadita, también se erosiona pues el bien común, ¿no? No es gratuito que algunas posturas hablen incluso de la necropolítica del neoliberalismo, ¿no? Es un sistema pues, que privilegia la muerte, ¿no? Cada quien sobrevive como puede, ¿no? Y ahora que estamos en este contexto y hablando de muerte y todo, o sea, pues las cosas que estamos viendo en la pandemia y la reacción de la sociedad ante eso es alucinante, ¿no? La gente se sorprende por la actitud de quienes bailan sobre un nicho, pero claro, ¿qué hace alguien que se ha dedicado a sobrevivir toda la vida a quienes el Estado no, digamos, ha garantizado ciertas cosas y todo se ha dejado a manos de la competencia y de las dinámicas de acceso de ese tipo, ¿no? No estoy justificando a las personas, lo que estoy diciendo es qué le hace a una sociedad, qué le hace a ese vínculo social que planteo ahí, que uno esté compitiendo todo el tiempo y que el otro sea la competencia que te va a quitar el acceso o sea la amenaza. ¿Qué le hace al bien común o qué hace no tener bien común en una sociedad? ¿No? Va por ahí más bien la discusión. Bueno, porque eso, sobre todo eso vamos a volver en realidad, espero ya de manera más dialógica. Pero bueno, lo cierto es que este contexto pues terminaría, de alguna manera, terminaría con una idea terrible que es la inestabilidad como norma, ¿no? O sea, si todo está erosionado, y por eso digo, hay una subjetividad precarizada, por eso está precarizada la subjetividad de unos a la subjetividad de los que bailan sobre el dicho, la subjetividad de nosotros que nos pasamos las 2 horas en el tráfico para encerrarnos 8 horas frente a la pantalla en un cubículo de oficina, la subjetividad de salir a la calle muertos de miedo, simplemente yendo a consumir como opción. Es una subjetividad precarizada. La inseguridad urbana no contribuye a eso, los malos servicios públicos no contribuyen a eso, la noción del trabajo, que el trabajo sea tan inestable, no contribuye a eso, que vivamos en una sociedad también, en nuestro caso además, bueno, todo el tema de la pandemia también ha puesto en discusión el asunto de la informalidad, pero vivir en buena cuenta en una sociedad que está erosionada y cuyo vínculo social está erosionado de esa manera, genera que la estabilidad sea norma, ¿no? Fuera del tema de ya político o macropolítico en términos del sistema mismo, ¿no? Antonio Hart y Tony Negri, perdón, Michael Hart y Antonio Negri, eh, planteaban que en realidad el estado de emergencia empezaba a reemplazar al estado normal, o sea, el estado de excepción, empezaba a reemplazar un poco al estado normal de las cosas desde que en Estados Unidos se dio la guerra contra el terrorismo, que es una guerra contra un concepto y que es una guerra abierta, este, digamos, a comienzos de los años 2000. Este año, Mauricio Lazarato publicó un libro donde más bien hace una crítica a eso, y él dice, en lugar de que se esté reemplazando uno con otro lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? Neofascismo, como él dice, es que más bien estamos confundiendo el estado de excepción con el estado normal. Y creo que ahí tenemos amplia discusión para lo que venga en el futuro post-pandémico.
Pero bueno, entonces hay una lógica y una subjetividad que se precariza por todo esto, pero esto tiene una contracara, un correlato, que es que le quita potencia política a la empatía, creo yo. El año pasado, y fue un texto que pude compartir con su profesor el año pasado, me pidieron escribir un ensayo sobre la lógica política de la empatía, sobre todo porque el año pasado habían síntomas que habían puesto a la empatía en la discusión, ¿no? Todas las cuestiones que estaban pasando, las protestas sociales, desde los chalecos amarillos en Francia hasta las protestas contra el neoliberalismo en Chile, habían puesto en la tribuna el concepto de empatía de nuevo como cuestión política. Y bueno, me pidieron un ensayo al respecto para un libro que recién va a salir en Chile, en realidad, calculo que hacia el final de este año, comienzos del próximo. Y bueno, lo que yo decía en ese momento es que la empatía en realidad tiene una fuerza política tremenda, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es que actualmente, y se acuerdan que les decía que el capitalismo es un sistema que recaptura y reterritorializa todo, que esa es su genialidad siniestra, ha hecho lo mismo con la empatía. La empatía ha quedado recapturada y reterritorializada. Por un lado, banalizada, como si fuera otro discurso de autoayuda, ¿no? Y ahora la empatía es muy cool, pues no hay que sentir empatía, que es sentirse casi como el otro, pero como una figurita postal, ¿no? Casi como una suerte no sé, pues, maquillaje de pseudosensibilidad social. O como capacidad blanda para producción también, no sé, empático en tu empresa. Toda esta recaptura banal le quita la fuerza política que tiene la empatía. Y la otra cuestión es que también puede caer en un representacionismo que es más peligroso todavía porque pasa más encaletado, digamos. ¿A qué me refiero con el representacionismo? No a la discusión sobre la representación, que por cierto fue la observación que me hizo Yuri, que obviamente es una discusión enorme, inmensa y que tiene muchísimas más aristas, sino a lo que yo llamaba representacionismo, más bien era al hecho de que se confunda, nuevamente, se funda dos cosas distintas, ¿no? Que hablar sobre algo o alguien, o representar, dar representación, no implica necesariamente, y se suele confundir desde el sistema político, hablar en nombre de algo, y mucho menos hablar entendiendo algo o colocándote empáticamente en el lugar de algo o de alguien. Yo creo que de esas dos maneras se le quita la potencia política a la empatía, que justamente eh, yo creo que es el motor para estas lógicas de revoluciones moleculares, ¿no? Más hoy que nunca. Y bueno, a mí me pareció simpático porque, como les digo, este es un texto que escribí y terminé de escribir en enero, antes de pandemia como la conocemos. Y con la pandemia la empatía de nuevo volvió a la tribuna y con mucha más fuerza, y ahora todo es empatía. Y me parece interesantísimo, en realidad, no perder de vista esto. Yo creo que a nivel sociopolítico lo que hace el neoliberalismo es, por un lado, precarizar, y esa precarización hace que sea imposible empatizar, pero no en el sentido, repito, nice del asunto, no en el sentido bonito, sino en el sentido político. La empatía no es catarse, la empatía es indignación. La empatía supone la posibilidad de resistir a las lógicas del poder. Y en ese sentido, digamos, ahora que la pandemia ha puesto de nuevo el término en discusión y el concepto lo ha puesto en la tribuna de nuevo, yo creo que no hay que perder de vista, para nada, para nada, este tema de lo empático como, digamos, fuerza política vital. ¿Okay? Sobre esto podemos regresar también nuevamente, ¿no? Y ya en la parte en la que dialoguemos ahí verlo con más calma, porque quiero presentarles la tercera cara de la subjetividad neoliberal, que es a lo que yo llamo subjetividad extasiada mercantilista. Y esto es algo que, bueno, yo trabajo con bastante más larga data y que tiene que ver con, digamos, la parte tecnológica de los medios digitales. No digo que es sociotecnológica porque tiene que ver con esa implicancia, ¿no? De los soportes digitales y cómo es que están moldeando y delineando nuestras subjetividades, ¿no? Bueno, a ver, vamos por partes. Primero,
que esta subjetividad extasiada, mercantilizada, tiene que ver con lo que yo llamo régimen información. Si ustedes buenamente han leído el primer capítulo de mi libro que les pasó su profesor, verán que mi libro se llama Mutaciones de nuestro régimen información. ¿Qué es lo que básicamente planteo? Que un régimen informacional es, digamos, estas prácticas dinámicas y lógicas hegemónicas que una sociedad establece con respecto a su manejo de la información, principalmente el almacenamiento y la transmisión. En buena cuenta, nuestro régimen informacional, por decirlo en resumen, implica un régimen en el cual la gente está desconectada por hiperconexión y que nos, digamos, estamos sometidos a varias cositas. Y digo sometidos, y digo que es un régimen que nos somete. Nuevamente, es un sometimiento soft, como, digamos, los que Deleuze ya había encontrado para todas las lógicas de la sociedad del control, y obviamente en lo tecnológico se va a manifestar más que ninguna otra cosa. Es un régimen donde las principales operaciones son la saturación y la velocidad de la información. Hay demasiada información para operar con ella, entonces el sujeto solamente la circula en una cuestión exacerbada, extasiada de flujo. Hay un éxtasis del flujo, que es lo que planteo. Por si acaso, esto de la saturación y velocidad, en buena cuenta, siempre digo, Jean Baudrillard y Paul Virilio son definitivamente los autores que han abordado esto desde mucho antes también y con mucha más lucidez que muchos de sus contemporáneos. Estamos hablando de textos que también se remontan a los 80 y ya hablaban de éxtasis de la información, ¿no? Es bastante increíble y bastante simpático. Pero bueno, este es un contexto, repito, donde el régimen es la ubicuidad. O sea, el rasgo que tiene la información es que parece que está todo disponible en todo momento, de todas partes. Y esto básicamente por la saturación y la velocidad. Ocurre algo a lo que yo denomino baja o pérdida de informatividad, que es un concepto que propuse en el libro, y que es el valor de la información, pero no su valor axiológico en términos de los valores, tampoco su valor económico, que hoy día es más rentable que nunca, y sobre eso vamos a hablar también, sino más bien el valor como objeto, el valor que da el acceso. Ustedes bien saben, un bien económico es un bien económico porque es escaso, entonces adquiere valor. La escasez o la cantidad de acceso hacia algo le da un valor como objeto, digamos. Eso en la información yo creo que implica un giro, ¿no? La información ahora que es accesible pierde ese valor a lo que yo llamo informatibilidad. Y es un tema, porque básicamente toda nuestra vida y los rincones de nuestra vida se están convirtiendo en información. Entonces, ¿qué pasa cuando pierde ese valor? Yo creo que incluso muchas de las crisis existenciales de hoy, las crisis culturales de nuestros días tienen y conectan, tienen que ver y conectan con esa pérdida del valor. Fuera de que se alteran un montón de instituciones, ¿no? Por ejemplo, es distinto enseñar en unas circunstancias, y su profesor puede ser testigo que no me va a dejar mentir, es distinto enseñar en una época como esta, a la época en la que estudiamos nosotros, que el acceso no era tan grande, a pesar de que ya estaba bastante distribuido, e incomparable con épocas anteriores. Para el alumno de hoy, la información tiene mucho menos valor como objeto. O sea, a un clic de distancia puede encontrar un montón de cosas. Antes había que sacar fotocopias, etcétera, y además el tipo de interacción con la información era completamente distinto. Y por otro lado, cambian las lógicas de los propios sujetos, ¿no? O sea, hay una suerte de también primacía del presente, relaciones como la memoria, la profundidad, el largo plazo están desdibujadísimas hace tiempo. El propio Bifo Berardi tiene un libro ya, tiene su tiempo el libro, pero también muy lúcido, muy hábil para captar los cambios. Este, este, este libro se llama La generación post-alfa, justamente refiere a la generación post-alfabética. Acaba de comentar ahí, Yuri, efectivamente, otra cosa es que la leen, no la leen, pues no la encuentran. ¿Por qué? Y esa es una de las cosas que proponía también en el libro, lamentablemente no en el capítulo que ustedes han podido leer. En otro capítulo, justamente lo que propongo es que cambia la noción del conocimiento. Para nosotros, el conocimiento era, la materia prima era la información, y con eso tú operabas y generabas conocimiento. Hoy en día, la lógica del conocimiento es el acceso. Para ustedes, acceder es conocer. Y eso es una transformación que pone en jaque a la universidad. Como mencionaba Yuri al inicio, estoy actualmente terminando este mes, en realidad, o el próximo máximo tengo que entregar ya a la editorial. La universidad, en realidad, en la que trabajo, que es UCAL, que va a publicar un libro sobre la crisis de la universidad, y una de las crisis es esa, ¿no? De que, o sea, y se produce por ese lado, ¿no? De que la idea del conocimiento ha cambiado. En ese sentido, Jeremy Rifkin ya hablaba de una economía del acceso, ¿no? En el mundo digital la gente ya no quiere poseer, el capitalismo de la posesión
ya fue. La gente quiere vivir accediendo, ¿no? O sea, ¿para qué no va a comprar un DVD si puedo entrar a un Netflix, ¿no? O puedo descargar la película de internet? ¿Para qué voy a comprar software? Ahora la gente ya no compra así de software, sino el software as a service, ¿no? En general las lógicas del streaming, cosas como el Steam, etcétera, o el Spotify, ¿no? La gente accede, ¿no? Vamos apenas terminemos, vamos a conversar, ahí voy a empezar a leer todas las preguntas que tenga el chat, pues no quería dejar pasarlo el comentario de profesor. Pero bueno, en todo caso, esta desconexión por hiperconexión también tiene otro efecto, y es que neutraliza políticamente. Yo creo que neutraliza de dos caminos, ¿no? Primero por la anomia o la propia inoperancia. Ya era Jean Baudrillard el que hablaba de la saturación inoperante del sujeto hacia los 80s. Él decía que mucha información iba a hacer que el sujeto fuera inoperante, ¿no? Y bueno, pensemos pues en la gente pasándose así, surfeando en su biografía de Facebook, Tinder, Grindr, YouTube, lo que sea, pero surfeando de las información, al final todo lo traduce en un post, ¿no? La política, digamos, de la pantalla de Facebook como no más, que es una suerte de falsa participación. En ese sentido, efectivamente hay como una suerte de distanciamiento de la participación real y una suerte de neutralización de la participación real que también se gesta desde este lado tecnológico. Entonces, por un lado, el rollo extasiado, digamos, de esta subjetividad neoliberal del lado tecnológico tiene que ver con esto, ¿no? El régimen informacional deja en éxtasis a los sujetos y eso va a alterar tanto sus lógicas como sus funcionamientos, como lo que pasa con la información, como digo, va a descalabrar a las instituciones que normalmente tenían que ver con la información, como la institución educativa o la periodística principalmente, que es algo que trabajo en ese libro, y ahora todo el tema de la educativa, principalmente la universidad, lo estoy trabajando en este otro. Y bueno, y además neutraliza. Pero por otro lado, nuestro régimen informacional también hace otra cosa, mercantiliza nuestra vida. Mercantiliza nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada vez más espacios de la vida cotidiana, de nuestra existencia, se convierten en información y, oh sorpresa, la información es medible, controlable, ¿no? Cuantificable, pero sobre todo es vendible. Y la información es la materia prima de esta etapa del neoliberalismo digital por excelencia. Ya hay algunos que han hablado pues del capitalismo de plataformas, ¿no? Ciernicek tiene un libro que se llama precisamente así, Capitalismo de Plataformas, donde precisamente hace una analítica de todo esto. En buena cuenta, las analíticas más actuales sobre el neoliberalismo ya están metidos en ese coche. Bueno, como les digo, en buena cuenta, al transformar la vida en información, lo que pasa es que la información es material de mercado. Aquí en el libro yo propuse tres etapas o tres explosiones con las que el sistema ha hecho esto, que en buena cuenta están reflejadas en el otro artículo pequeño que le diría a su profesor para que compartiera con ustedes, y que son, bueno, lo que yo llamo narrativa confesionales en un primer momento, conectividad móvil más paradigma social en un segundo momento, que en el Perú todavía es en el que estamos, el Internet of Things o Internet de las Cosas, que es el que viene ya. Para explicarlo rápidamente, cuando recién empieza el Internet, digamos, a meterse en la vida cotidiana, sobre todo a través de videoblogs, blogs, bitácoras personales, etc., los sujetos todavía creaban una suerte de narrativa de sí mismos, ¿no? Había como una representación, si uno quiere decirlo así, de uno, y uno creaba esta suerte de discurso de sí. Pero luego la data pura empezó a constituir el perfil de uno, y esa es la segunda explosión, que tiene que ver con la conectividad móvil, o sea, de pronto alta velocidad del celular y toda nuestra vida empezó a estar online, junto con el paradigma social, ¿no? Llegan todas las redes sociales y entonces, claro, son nuestros hábitos de consumo, de información, nuestros hábitos de navegación, son nuestros, digamos, hábitos digitales los que se terminan convirtiendo en nuestro perfil. Y no solamente en nuestro perfil, sino que también se terminan convirtiendo en el material que el mercado necesita. En ese sentido toda la discusión contemporánea con respecto a
la economización que hacen las grandes empresas, ¿no? La GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook, en fin, que ellos hacen, digamos, de nuestros datos y que no nos permite a nosotros mercantilizar nada, ha despertado pues toda una línea de trabajos interesantes. Yo les recomiendo a Kini Morozov, que habla de solucionismo tecnológico y del capitalismo Big Tech, el capitalismo de la gran tecnología, que justamente inauguran discusiones del tipo, ok, ¿cómo vamos a hacer para que la gente pueda recuperar un poco el control económico de sí mismo? O sea, estas empresas literalmente son multibillonarias con data que nosotros les damos gratis y no hay legislación ahí que te ampare. Hay quienes proponen, por ejemplo, Morozov, que debería haber una alternativa estatal a eso, ¿no? O sea, ¿por qué no hay un Facebook del Estado, pues, y que los recursos sean de cada uno y cada uno ya ve qué hace con sus datos, en fin? O Sirnisek, del que les hablaba, ¿no? Ya él lo lleva más allá, él dice que debería haber más fuerza de los sindicatos de empresas digitales, que cambien las cosas de dentro y en paralelo socializar ese tipo de servicios. Pues lo cierto es que no hay una salida viable, ¿no? Porque claro, uno dice, ok, el Estado, pero a ver, si el Estado empieza a controlar eso, el modelo un poco sería lo que pasa en China y tampoco es que sea una salida. Y tampoco es que digamos, reempodere a la gente. La desconexión no es una opción, digamos, más allá de romántica, no es una opción. Nuestra vida está integrada a esto, para bien o para mal. Entonces, lo cierto es que ahí hay un campo de trabajo inacabado que nos tiene que hacer pensar. Y ojo, estoy hablando de la segunda explosión todavía, o sea, nuestra data de redes sociales y nuestra data de la conectividad móvil. Pero se viene una tercera explosión que es la del Internet of Things o Internet de las Cosas. Si no conocen qué es el Internet de las Cosas, les resumo algo que no es el futuro, que no es ciencia ficción, que ya es presente y que ya existen un montón de aparatos y tecnología en esa línea. Lo que pasa es que se va a volver, digamos, hegemónico en poquísimos años. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Que todos los objetos que te rodean van a tener dirección IP y van a producir información para Internet y se van a conectar con Internet. Así como hoy día tienes Smart TV, Smartphone, Smartwatch, ya en poco tiempo vas a tener Smart Lapicero, Smart Ropa, que ya existe, la Smart Clothes. Ya hay frigideres que se conectan con Internet y que tú puedes ir poniendo ahí data de lo que te falta y va viendo, en fin, y conoce tus hábitos. Ya hay aparatos que te permiten hacer a tu bicicleta inteligente, ¿no? Y la bicicleta ya sabe tu ruta, se conecta con Google Maps, tiene un motorcito que te ayuda a pedalear porque ya sabe que viene la subida, etcétera. En fin, nuestra vida física, ya no solo nuestra vida comunicacional, va a ser también material de mercado. Mi pregunta, y esa fue la pregunta del libro, es ¿qué va a pasar entonces? Eh, para mí es dramático como comunicador y también, digamos, como filósofo, que nadie en este país esté preguntando, digamos, de manera extensiva esto. O sea, hay discusiones evidentemente académicas y todo, pero como siempre pasa, creo que nos va a agarrar una ola poco preparados. Y creo que, sobre todo en las facultades de comunicación, esa es mi protesta constante, estos temas más bien deberían ser los que se traten. Temas como estos, temas como la ciudadanía digital, por ejemplo, porque no es un tema meramente técnico, sino que, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora que todas estas clases, algunas se graban? Bueno, en este caso yo he pedido que esta se grabe, honestamente, pero, por ejemplo, normalmente, ¿qué pasa con esta información? ¿Qué pasa con los datos de ustedes que finalmente están produciendo? ¿Qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con la legislación? Y no estoy hablando solo de Perú en ese caso, sino a nivel mundial. Hay un montón de discusiones de uso de la data. El campo de batalla, si uno quiere decirlo, está ahí. Y lamentablemente muchas facultades de comunicación a nivel mundial todavía, estos temas tecnológicos se tratan pues desde el lado más técnico, ¿no? Y uno no debería estar preocupado de ese lado únicamente, sino más bien de lo otro, ¿no? Uno forma ciudadanos en la universidad, ahora los ciudadanos son digitales. Pero ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿cómo es que esto llega y cómo es que esto se engarza y cómo es que esto funciona? Yo creo, porque ahí voy a usar un término sociológico, hay una tecnología social. ¿Cuál es la tecnología social? Que lo tecnológico además es un discurso hoy en día. Y en ese sentido, esa tecnología social tiene que ver con una suerte de optimismo naif del usuario y de las instituciones sociales con respecto a la tecnología. El propio Morozov habla de un solucionismo tecnológico, ¿no? O sea, se le confía, ¿no? La tecnología mientras se solucionen las labores de tu vida, pues todo bien y la integras, ¿no? Con cierto optimismo, como digo, medio tontón, ¿no? Y por otro lado, hay una suerte de lo que llama Eric Sadan, en un libro que publicó también hace un par de años,
filósofo francés vivo, creo que se llama silicolonización del mundo, ¿no? Él dice que Silicon Valley nos colonializa con su speech de libertad, ¿no? Y habla del tecnoliberalismo, ¿no? Y esta idea de que la tecnología vende toda esta filosofía de la libertad, etcétera, y se engarza por ahí. Entonces, yo creo que el régimen informacional y sus lógicas, digamos, de desconexión y hiperconexión, y también sus lógicas de mercantilización, son posibles porque esta cuestión de lo tecnológico como discurso impera, ¿no? Y en las universidades eso ni hablar, ¿eh? Justamente colgué en mi canal de YouTube ahí un par de videos hace unos días que iban en esa línea, ¿no? Lo que está pasando con la pandemia es que hay todo un optimismo de todas las universidades de decir, sí, el soporte, capacitemos a los profesores, capacitemos a los alumnos. Y claro, más allá de las discusiones técnicas, que ojo, también implican las discusiones justas del tipo falta de acceso, falta de infraestructura, en fin, no hay equiparidad en los accesos, totalmente de acuerdo con eso, pero más allá de esas discusiones que son técnicas, ¿dónde quedan las otras discusiones? ¿Dónde queda la discusión de propiedad, data, derechos, imagen, etcétera? Precarización del empleo en términos de producción simbólica, en términos de capitalismo cognitivo, ¿no? De capitalismo. El propio Bifo Berardi tiene un concepto que a mí me parece alucinante. Él dice que ya no existe el proletariado, sino que existe el cognitariado, ¿no? Cognitivo a rajatabla. Y yo creo que eso está faltando también mucho. En el próximo libro estoy un poco reflexionando al respecto. Entonces, bueno, esas son un poco las tres versiones o las tres formas o las tres caras de lo que yo llamo subjetividad neoliberal. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Y bueno, abierto a preguntas, comentarios, críticas y cuestionamientos.